la idea es hacer un ejercicio donde vamos a ver los casos. No estoy diciendo en el mismo orden. Vamos a identificar los casos que vimos del manejo de la tabla y el ejercicio. Entonces, pues vamos a leer lo que llevamos. Estamos diciendo que un profesor de Derecho realizó un examen de 30 preguntas con múltiple escogencia. Cada pregunta tenía 5 respuestas, obviamente una correcta. Y en el examen llegó un estudiante virgen de conocimientos. O sea, no sabía nada. Virgen de conocimientos. Llegó sin saber nada. Simplemente, como dicen por ahí, llegó a hacer pinochazos, a tachar la que más le parecía. Entonces nos preguntan, virgen de conocimientos. Muy bien. Nos preguntan, ¿cuál es la nota esperada de ese estudiante? ¿Cuál es la nota esperada de ese estudiante? Muy bien. Recuerda que en una binomial tenemos que identificar las dos palabras claves. Hago este ejercicio porque a veces no nos tienen que dar precisamente el porcentaje, pero sí, de alguna manera, nos pueden dar la forma de calcular. Primero, identifiquemos cuál es el n en este ejercicio. Doña Jacqueline, ¿cuál sería el tamaño de muestra en este ejercicio? Las 30 preguntas, profe. Las 30 preguntas. Muy bien. Esa sería las 30 preguntas. Ese sería el tamaño de muestra en este caso. Correcto. Muy bien. 30 preguntas. Acá el caso es este, es P. No nos hablan de porcentaje. Recuerde que el estudiante llega virgen de conocimientos al examen. Luego, él simplemente, su probabilidad de éxito sería, tiene una pregunta buena sobre 5 posibles. O sea que él realmente tiene una probabilidad del 0.2, o sea, en otras palabras, del 20% de acertar. Tiene un 20% de acertar. Entonces ahí tenemos ya definido el problema binomial. Pregunta, ¿por qué binomial? Muy sencillo. El estudiante tiene dos opciones. Miremos, ¿por qué binomial? Simplemente, el estudiante tiene dos opciones. La pregunta la tiene buena o la tiene mala. La segunda es que las n preguntas, en este caso las 30, son independientes. ¿Por qué son independientes? Si responde la primera buena, no tiene por qué incidir en que responda buena la segunda o la responda mala. Son independientes. Y en cada pregunta, él tiene la misma probabilidad de acertar, 20%.
¿Por qué? Porque recuerden que él llegó virgen de conocimiento, no sabe nada de nada. ¿Sí? Ejemplo, estudiantes que no van a clase. Normalmente si no van a clase, pues obviamente llegan al examen y ¿qué saben? Si no han estudiado, nada. No saben ni siquiera de qué les van a hablar. Muy bien. La primera pregunta que nos están diciendo, ojo, no nos hablan de probabilidades. Miren pues que esto es muy importante. No nos hablan de probabilidades. Nos dicen cuál es la nota esperada. Bien, primero que todo, veamos cuántas preguntas buenas se espera que a punta de pinochazos, a punta de, como no la sé, es la sé, cuántas se espera que tengan. Entonces recuerden que esto es n por p. En este caso sería 30 por p, que es 0.2. Nos estaría diciendo que se espera 6 preguntas buenas. 6 preguntas buenas. Es fácil acá identificar que si yo para sacar el 5, tengo que responder las 30 preguntas buenas. Si respondo 5, ¿qué nota saco? Entonces, muy sencillo. La nota sería multiplique los medios, en este caso multiplique los extremos, 5 por 6, divídalo sobre 30. La respuesta es 1. O sea que de él se espera que saquen 6 respuestas buenas. 6 respuestas buenas significa que saca 1. O sea, cada 6 respuestas, cada 6 es una nota, para que lo tengamos presente. Entonces, si él tiene 12 preguntas buenas, saca 2. Saca 2. Si él responde 18, saca 3. Si responde 24, saca 4. Y si responde las 30, saca 5. Cada 6 es una nota. O sea que la nota esperada, 1. Muy bien. Veamos la segunda pregunta que nos hacen en este ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos gane el examen? Por lo menos gane el examen. En este caso, la probabilidad de por lo menos gane el examen es la probabilidad de que por lo menos la nota sea mayor o igual a 3. La nota mayor o igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que usted gane el examen? Si saca más de 3, usted gana el examen. ¿Sí? Pero como dijimos, más de 3, mayor o igual a 3, quiere decir que por lo menos respuestas buenas sean mayor o igual a 18. Y dijimos que la probabilidad de X mayor o igual a 18
¿cómo lo resolvemos esta situación? Probabilidades mayor o igual a 18. Dijimos que esto es 1 menos. Este caso nos decía que la probabilidad de x mayor o igual a 18 es 1 menos la probabilidad de x menor o igual al número anterior. ¿Y cuál es el número anterior de 18? 17. Ahora sí, vamos a ir a la tabla a resolver el ejercicio. O por lo menos encontrar las probabilidades. Vuelvo y confirmo. Bien, entonces en este caso vamos a cambiar n. Vimos que n es 30. La probabilidad de responder la pregunta es del 20%. O sea que eso queda 0.2. Y veamos la probabilidad menor o igual a 17. Vamos a ver que con 4 decimales tenemos una mala noticia. Veamos con 4 decimales qué pasa. Entonces volvamos. Hemos encontrado que esta respuesta es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 17, encontramos que esa probabilidad con 4 decimales es 1. O sea que lo que nos está diciendo ahí es que la respuesta sería con 4 decimales sería 0. O sea que con 4 decimales estaríamos diciendo que es imposible. Imposible que ese estudiante, sin saber nada, en un examen de 30 preguntas de múltiple escogencia, vaya a ganar el examen. Eso es lo que nos está diciendo eso. Por eso es que si vamos a hacer un examen de múltiple escogencia, obviamente si el profesor es inteligente, ya sabe que no puede hacer pocas preguntas. Tiene que hacer bastantes preguntas. De esa manera, las personas que no conocen o no saben, difícilmente, prácticamente casi imposible, ganen el examen. ¿Sí? Entonces, por eso es que no se extrañen que cuando les hacen un examen de múltiple escogencia, si el profesor es inteligente y conoce un poquitico de esto, sabe que entre más preguntas, más difícil va a ser que gane el examen. ¿Listo? Muy bien, veamos otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Veamos la C. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga a lo máximo 8 preguntas buenas? Obtenga lo máximo 8 preguntas buenas. ¿Sí? 8 preguntas buenas es equivalente a sacar 1,5, pues muchachos. 1,5, no, menos. Menos de 1,5. Menos de 1,5. A lo máximo. ¿Qué dijimos que a lo máximo qué es? Menor o igual. Menor o igual. ¿Qué dijimos? Este caso era uno de los más fáciles. Simplemente vamos a buscar
el valor en la tabla. Vamos a buscar qué valor nos da. Entonces miremos cuál es la probabilidad de que saque a lo máximo 8 preguntas buenas. Entonces dijimos, en este caso simplemente tenemos que mirar el valor que aparece ahí. En este caso estamos hablando de este número. .8713. Entonces vamos a responder. ¿Cuál sería entonces la respuesta en este ejercicio? .87. Dijimos que .8713, ¿no? .8713. .8713. Veamos otra pregunta de este ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga entre 6 y 12 preguntas buenas? Entre 6 y 12 preguntas buenas. En otras palabras, es la probabilidad de que saque entre 1 y 2. Recuerden que cada 6 notas son 1. Entonces, si nos dicen cuál es la probabilidad de que tenga entre 6 y 12 preguntas buenas, en otras palabras, es la probabilidad de que saque entre 1 y 2. La palabra entre, ¿qué dijimos? Que esa es la probabilidad 6 menor o igual a x menor o igual a 12. ¿Sí? 6 menor o igual a x menor o igual a 12. Dijimos que este caso se resuelve de la siguiente manera. Es la probabilidad del mayor menos la probabilidad del número anterior del menor. Entonces, ojo, es la probabilidad del mayor menos la probabilidad de menor o igual al número anterior del menor. Como en este caso, el número menor es 6, el anterior es 5. Entonces vamos a buscar en la tabla la probabilidad de x menor o igual a 12 y la probabilidad de x menor o igual a 5. Entonces vamos a buscarlo en la tabla. Bien, veamos cuánto nos da eso. Muy bien, entonces tenemos la probabilidad de 12 menor o igual a 12. Es ese valor que estamos señalando ahí. .9969. Y la de 5. .4275. Entonces veamos cuánto nos da la respuesta. Bien. Entonces tenemos probabilidad de x menor o igual a 12. Dimos que es .9969. Y la de .5 dimos que es .4275.
75. Eso nos da .9969 menos .4275 es de .5694. Estamos hablando de 56.94. Bien, veamos otra pregunta. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que saque más de 6 preguntas buenas. Más de 6 preguntas buenas. Más de 6 preguntas buenas quiere decir que sea mayor de 6. O sea que matemáticamente estamos diciendo X mayor que 6. Ojo, no estamos diciendo 6 o más, que sería otra pregunta muy distinta, sino mayor de 6. ¿Qué vimos en este caso? Este es 1 menos X. No, es que inclusive dijimos que esto lo buscábamos directamente en la tabla. Entonces no tenemos que hacer nada más. Entonces voy a borrar esto porque esto simplemente es el caso donde lo buscamos directamente en la tabla. Qué pena con ustedes. Inventándoles más cosas. Bien, vamos a buscarlo directamente en la tabla. Mayor que 6, lo dijimos, se busca acá. Mayor que 6, eso nos da .3930. Entonces simplemente es el valor que vamos y colocamos allá. .3930. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. No está ahí en el taller. Vamos a hacerlo en la actualidad. Bien. Bien, se dice que en Colombia, actualmente el 40% de los casos de coronavirus se han recuperado. En un municipio que se han detectado 55 casos. Encontrar lo siguiente. Bien, entonces nos dice el ejercicio. En Colombia, actualmente, el 40% de los casos de coronavirus
se han recuperado, me falta ahí la N, se han recuperado. En un municipio que se han detectado 55 casos, encontrar lo siguiente. Muy bien. Entonces veamos. ¿Qué es lo primero que nos piden? Número esperado de casos recuperados. Entonces recuerden que nos están preguntando por el valor esperado. Dijimos que es muy sencillo. Es N por P. ¿Cuántos casos lleva el municipio? 55. De esos 55, ¿cuántos se espera que se hayan recuperado? El 40%. Entonces, en este caso, 55 por punto 40 nos dice 22 casos recuperados. Esa sería la primera respuesta. Número esperado de casos recuperados de ese municipio. Si llevamos el 40%, pues el 40% de 55, esperaríamos que en este momento se hayan llevado 22 casos recuperados durante todo el caso, durante todo el cronómetro. Ahora veamos la pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que se hayan recuperado por lo menos recuperados 25 casos? Entonces recuerden, nos están diciendo por lo menos. Y nosotros sabemos que la palabra por lo menos quiere decir mayor o igual, en este caso a 25. Dijimos que mayor o igual lo respondemos de la siguiente manera. Es 1 menos la probabilidad que sea menor o igual al número anterior. Entonces vamos a resolver este caso con la ayuda del programita. Entonces vamos al archivo binomial. Vamos a cambiar. El tamaño de muestra son los 55 casos. Los recuperados es el 40%. Ahora nos están diciendo, viene pues que el valor esperado ya aquí lo calculó directamente, 22. Veamos la pregunta que nos están haciendo, que sea menor o igual a 24. Vámonos para 24. Y la probabilidad que nos dan es 0.75. 57. ¿Sí? 75, 57. Muy bien. Entonces vamos a responder la pregunta. Esta es 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 24 es 0.75. 57. Eso nos da 0.2443. Esa sería la pregunta B. Veamos la pregunta C.
La pregunta C. La pregunta C, perdón, C no, yo creo que ya, sí, no, ya me acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se tengan menos de 15 pacientes recuperados o 15 casos recuperados? Bien, menos matemáticamente es simplemente menor a 15. Dijimos que en este caso, menor que 15, nos decía el caso que esto es menor o igual al número anterior. Y el número anterior de 15 es 14. O sea que solamente tenemos que ir a buscar cuál es la probabilidad de que X sea menor que 14. Vamos a buscarlo. En esta columna de menor o igual. Entonces vamos a buscar cuál es la probabilidad de menor o igual a 14. Y ahí tenemos apenas el 1.75%. Realmente sería una probabilidad muy pequeña si eso es lo que está ocurriendo en el municipio. Sería apenas de 0.0175. 1.75%. Luego uno con un porcentaje de recuperación del 40%. Uno sería muy pobre, sería muy pequeña esa probabilidad si en ese municipio se tengan menos de 15 casos recuperados. Veamos el último ejercicio de hoy que nos diga más de 18 pero menos de 30 casos. Más de 18 pero menos de 30 casos. Dimos que esto matemáticamente es la probabilidad que 18 es menor que X, pero X menor que 30. Ese es el último caso que vimos. Y en ese caso mencionamos que cómo se resolvía esta situación. Es la probabilidad de la anterior del mayor. Si el mayor es 30, el número anterior es 29. Menos la probabilidad de X menor o igual al menor. Entonces vamos a buscar la probabilidad de 29 y la probabilidad de 18. Veamos cuál es la probabilidad de 29 y cuál es la probabilidad de 18. 29 es 0.9796. Y la de 18, 0.1679. Entonces veamos la respuesta.
29. Dijimos que la probabilidad es 0.97. 96. La de 18 es 0.1679. Y eso nos da una probabilidad de 0.8117. Entonces la probabilidad es del 81.17%. Muy bien. Con eso terminamos los dos ejemplos.